Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma Espectral. Hoy les traemos una historia que desafía los límites de la fe y el misterio, una historia que involucra al renombrado exorcista, el padre Gabriel Amorth, en su batalla más aterradora contra las fuerzas del mal. Prepárate para adentrarte en el mundo de lo inexplicable y lo aterrador. En las sombras del Vaticano, donde las paredes centenarias ocultan secretos oscuros, el padre Gabriel Amorth, uno de los exorcistas más renombrados del mundo, se enfrentó a su caso más aterrador. Durante años, había llevado a cabo exorcismos en silencio, alejando los demonios que habitaban cuerpos humanos. Sin embargo, esta vez se encontraba en una batalla que amenazaba con desgarrar su propia alma. El nombre de la víctima era Isabela. Era una mujer joven, aparentemente normal, pero en su mirada había un rastro de angustia que dejaba una impresión imborrable en quienes la conocían. Los gritos de terror que emanaban de su boca la habían convertido en una paria en su propia comunidad. Los médicos estaban perplejos, incapaces de explicar su comportamiento violento y sus ataques de histeria. El padre Amorth, un hombre de edad avanzada pero con un espíritu inquebrantable, recibió la llamada de auxilio de la familia de Isabela. Había escuchado hablar de casos de posesión demoníaca, pero este se presentaba como una pesadilla insondable. Aunque ya no estaba en las mejores condiciones físicas, el padre Amorth sabía que no podía dar la espalda a esta llamada desesperada. El primer encuentro con Isabela tuvo lugar en una habitación austera de la casa familiar. La atmósfera estaba cargada de tensión, y un vago hedor a azufre parecía flotar en el aire. Isabela, quien anteriormente había sido una mujer amable y alegre, estaba irreconocible. Su voz se convirtió en un ronco y siniestro susurro cuando el padre Amorth comenzó a recitar las oraciones del exorcismo. La lucha duró horas, con Isabela retorciéndose y vociferando palabras incomprensibles en un idioma desconocido. El padre Amorth se mantuvo firme, pero sus manos temblaban con la tensión. Finalmente, un grito sobrenatural llenó la habitación, y Isabela se desplomó en el suelo, inconsciente. El demonio había sido momentáneamente vencido, pero el precio de la victoria había sido alto. Noche tras noche, el padre Amorth regresaba a la casa de Isabela, enfrentándose a la oscuridad que habitaba en su interior. Los exorcismos se volvieron cada vez más intensos, y el padre Amorth podía sentir que la entidad demoníaca se burlaba de él. Sus sueños se llenaron de pesadillas, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. La lucha contra este demonio maligno se estaba convirtiendo en una batalla de voluntades, y el padre Amorth se estaba desgarrando por dentro. Antes de seguir con esta aterradora historia, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte de más historias aterradoras. En una noche tormentosa, la situación alcanzó su punto culminante. Isabela se convulsionaba sin parar, su cuerpo torcido en posiciones imposibles. Los exorcismos anteriores habían sido una mera preparación para esta confrontación final. El padre Amorth se sintió sumergido en una oscuridad abrumadora mientras luchaba por mantener su fe y su cordura. El demonio, finalmente, reveló su nombre en un tono gélido: Belial, un príncipe de los infiernos. Se burló del padre Amorth con una risa que hizo estremecer a todos los presentes. La atmósfera se volvió helada, y la habitación pareció distorsionarse. Belial habló en un susurro aterrador sobre los pecados y los secretos más oscuros del padre Amorth, cosas que nadie más podría conocer. El padre Amorth se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Las fuerzas oscuras eran demasiado poderosas, y su propio espíritu se estaba quebrantando. Con un último esfuerzo, se aferró a su cruz y comenzó a recitar una oración final. Una luz brillante llenó la habitación, y Belial aulló de dolor mientras era expulsado de Isabela. La mujer joven yacía en el suelo, inconsciente y exhausta. El padre Amorth, también agotado, cayó de rodillas, sintiéndose victorioso pero al mismo tiempo destrozado. Había liberado a Isabela, pero a un costo terrible. Las sombras de su propia alma y las heridas infligidas por la batalla se quedarían con él para siempre. El padre Amorth nunca fue el mismo después de esa noche. A pesar de la victoria, sabía que la oscuridad que había enfrentado en ese exorcismo lo perseguiría el resto de sus días. Su salud se deterioró más aún, y pasó el resto de su vida luchando en silencio contra los demonios que había conocido. La historia del exorcismo de Isabela se convirtió en una leyenda entre los exorcistas, una historia de valor y sacrificio en la lucha contra el mal. A medida que el tiempo pasaba, el padre Amorth vivía en una lucha constante contra las sombras que habían amenazado con devorarlo durante el exorcismo de Isabela. Sus pesadillas se volvieron más intensas y frecuentes, y a menudo se encontraba obsesionado por la presencia de Belial en las sombras de su mente. El padre Amorth buscó refugio en la oración y la meditación, tratando de encontrar la paz en su fe.
Sin embargo, Belial no estaba dispuesto a renunciar a su presa. La entidad demoníaca continuó acechando al sacerdote, susurrando palabras de odio y seducción en las noches silenciosas. En un momento de desesperación, el padre Amorth buscó el consejo de un colega, el padre Antonio. Este sacerdote, experimentado en lidiar con exorcismos, lo escuchó con atención y le aconsejó que se sometiera a su propio exorcismo. Aunque la idea le resultó aterradora, el padre Amorth sabía que debía liberarse de la influencia demoníaca que lo perseguía. El exorcismo del padre Amorth se llevó a cabo en la misma habitación donde había luchado contra Belial para liberar a Isabela. Las velas parpadeaban en una brisa inusualmente fría mientras el padre Antonio comenzaba a recitar las oraciones. El padre Amorth, esta vez en el papel de la víctima, se estremecía mientras la habitación se llenaba de una tensión palpable. Belial no se manifestó de inmediato, pero su presencia se hizo evidente a medida que avanzaba el ritual. El padre Amorth sintió cómo su mente era invadida por oscuras imágenes y pensamientos retorcidos. Las palabras de odio y seducción llenaron sus oídos, y sintió que su cordura se desmoronaba. La batalla interna fue feroz, con el padre Amorth luchando por su propia alma. Los voluntarios que asistían al exorcismo miraban con asombro y temor mientras el sacerdote luchaba contra la entidad demoníaca que había estado persiguiéndolo durante tanto tiempo. Finalmente, después de horas de lucha, el padre Antonio pronunció las palabras finales del ritual. La habitación se llenó de una luz cegadora, y Belial fue expulsado de la mente del padre Amorth. El sacerdote se derrumbó, agotado pero liberado. La historia del exorcismo del padre Amorth se convirtió en una leyenda dentro de la Iglesia Católica. La valentía y la determinación del sacerdote para enfrentar sus propios demonios internos inspiraron a muchos en su búsqueda de la redención y la paz espiritual. Sin embargo, el padre Amorth nunca pudo olvidar la mirada gélida de Belial y las palabras de odio que había susurrado en las sombras de su mente. El tiempo pasó, y el padre Amorth siguió con su labor de exorcismo, ayudando a aquellos que estaban poseídos por fuerzas oscuras. A pesar de su propia experiencia, nunca dejó de luchar contra el mal en todas sus formas, recordándole al mundo que la batalla entre la luz y la oscuridad es eterna y que la fe y la valentía son las armas más poderosas en esta lucha interminable. La historia del padre Amorth se convirtió en un recordatorio de la capacidad del espíritu humano para enfrentar la adversidad más aterradora y encontrar la redención, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por unirte a nosotros en esta búsqueda de lo inexplicable. Si te ha fascinado lo que has visto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros últimos enigmas y misterios. ¿Tienes alguna pista o experiencia que quieras compartir? Déjala en los comentarios. Hasta la próxima.